Listo, entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar la sesión del día de hoy, abriendo bueno, antes de empezar el laboratorio, y quisiera saber si hay alguna pregunta de la sesión del miércoles. ¿No? Bueno, quería decirles que el día miércoles de la próxima semana voy a crear los links para subir las evidencias en la plataforma de territorio. Entonces, antes de comenzar el laboratorio el miércoles, eh, sí sería bueno que ustedes tuvieran todos los documentos para poderlos subir y pues hacer algunas pruebas con ustedes para subir las evidencias. De todas maneras, al comienzo de la clase el día miércoles, pues les voy a enseñar cómo subir las evidencias y cuáles evidencias se van a subir o cómo se realiza el proceso y para que no nos quede ninguna evidencia por subir y tengamos pues todas las evidencias suficientes para emitir los juicios evaluativos de este trimestre. Bueno, entonces, como no hay preguntas, voy a empezar la sesión del día de hoy. Voy a abrir aquí territorio. Y vamos a continuar en donde íbamos. Entonces abro aquí la plataforma. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Con usted veremos electrónica más adelante? No, no. Vale. Conmigo solo, pues yo por lo general enseño lo que es programación de PLCs y pues trabajo sobre todo con la parte de electroneumática, electrohidráulica, control. Eh, no sé por qué la pregunta, John. Ah, no, no, solo preguntaba por qué quería saber. Bueno, voy a abrir aquí la plataforma. Creo que electrónica no la están viendo no están viendo parte de electrónica, pues de la parte digital con Carlos. No, profe, estamos viendo es lógica cableada y tablas de verdad y todo eso. Ujú. Ah, bueno, sí, eso es muy importante. Bueno, dentro del desarrollo del curso, digamos que electrónica como tal, de pronto ven con el instructor Boris Romero. Él es como el especialista en esa parte de electrónica. De resto, pues somos más enfocados hacia el área industrial. Bueno, el día de hoy el día viernes, quedamos aquí en el anuncio, abriendo el documento del motor paso a paso y del simulador. Y voy a abrir aquí la pestaña del documento en PDF y voy a abrir también el simulador, ya que habíamos quedado ya
el día miércoles aquí ya realizando el ejercicio del día del control del motor paso a paso. Esta plataforma pues ya le han ido mejorando en estas últimas semanas, ya pues se conecta un poco más rápido y las semanas pasadas había tenido problemas, creo que estaban haciendo mantenimiento en los servidores y por eso era que de pronto tenían problemas en el acceso a los laboratorios, pero ya esta semana el acceso ha sido un poco más rápido para ingresar. Esperemos que no me haga quedar mal. Bueno, listo. Aquí ingresamos al laboratorio. Y bueno, esto ya lo vamos a explicar. Bueno, entonces voy a mirar a ver si cargo acá. Sí, sí cargo el documento PDF. Ok, listo. Entonces vamos acá. Para empezar el laboratorio, pues ustedes saben, lo explicamos el día miércoles, tenemos la fuente de alimentación, tenemos los motores, tenemos la placa tipo dial para mirar las grados que tiene cada uno de los pasos y tenemos el controlador de la secuencia del motor paso a paso. Adicional a eso, pues tenemos los elementos de medición, que es el multímetro, el instrumento de medición, que es el multímetro, con el cual vamos a medir las bobinas de los motores que vamos a ir conectando al control. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer motor. Entonces, la semana pasada decíamos que perdón, el miércoles decíamos que este motor tiene conectado aquí a su eje, tiene conectado a esta aguja, la cual nos va a permitir mirar en el dial, ¿sí? La cantidad de grados y según el número de pasos que coloquemos en el motor. Entonces, esto nos va a dar una medición en grados, ¿sí? Entonces, esa medición en grados, pues es la que tenemos que ir diligenciando aquí en el ingreso de los datos del laboratorio. Entonces, antes de empezar a realizar como tal el cableado, pues tenemos que, digamos, eh, analizar un poquito cómo sería o cómo podríamos encontrar ese paso que tiene el motor para poderlo colocar dentro del registro de datos del laboratorio. Entonces, para eso, voy a abrir aquí una, una hoja de estudio, ¿sí? Un tablero de trabajo y veríamos cómo sería en la vida real, pues cómo, digamos, cómo está implementado con elementos que podemos encontrar en nuestra empresa o que podemos comprar por internet y cómo sería el control de este tipo de motor. Entonces decíamos que teníamos un driver, este sería el driver, y este driver se conecta directamente al motor. Tendríamos los cables para conectarlo, entonces lo que tenemos que definir es cuál sería el orden en el cual están dispuestos esos cables para conectarlos aquí en el driver, ¿cierto? Entonces, pues de aquí
dependiendo del tipo de motor, pues voy a encontrar motores con 4, con 5, con 6 cables y tengo que determinar, pues, dependiendo del motor, cómo sería el paso que se requiere para que él empiece a funcionar. Por lo general, estos drivers están conectados a un controlador, a un PLC o a una computadora, ¿sí? La cual determina la velocidad en la cual quiere que rote el motor y el control sobre su posicionamiento, ¿cierto? Entonces, pues la computadora que va a estar conectado al driver, vamos a conectar en el driver o el PLC que conectemos en el driver, por lo general nos da una secuencia de un tren de pulsos en una frecuencia determinada para que el driver del motor paso a paso defina la secuencia de salida para la alimentación de las bobinas de ese motor paso a paso. Entonces, como lo decíamos en la clase pasada, este motor pues tiene unas bobinas en su estator. Por lo general, el rotor de los motores paso a paso es un de imán permanente, entonces tienen ya una polaridad específica. Entonces, como lo vemos acá, eh, se tiene en las diferentes bobinas. Decíamos en la clase pasada que dependiendo de la polaridad que tenga, de la polaridad no, sino de la conexión que tenga, eh, pues existen eh, los, eh, las conexiones para conectar dos bobinas eh, y están separadas ya sea por el común de, de la bobina, que sería en un motor eh, paso a paso eh, unipolar, sería el cable que estaría en la mitad, ¿no? Tenemos aquí la bobina, la conexión A y la conexión B, y decíamos que aquí en toda la mitad estaría un común, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, vamos a encontrar las divisiones de aquí del motor, pero digamos que lo que tenemos que observar o lo que podemos observar aquí en la gráfica es que pues ahí está las bobinas que lo que permiten es generar el campo magnético sobre el rotor, ¿sí? Que tiene un campo magnético fijo y va a hacer que empiece a rotar. Esa rotación la vamos a poder ver por medio de estas imágenes. Entonces aquí vamos a ver cómo sería la secuencia de movimiento del motor en determinados tiempos, ¿cierto? Entonces esos tiempos los vamos a llamar pasos, ¿cierto? Entonces el paso 1 sería el tiempo 1. Entonces aquí voy a tener T1 y en T1 voy a tener energizada el, la bobina correspondiente a esta parte superior que ustedes ven acá. Entonces, eso va a hacer que el rotor tenga una dirección para acomodarse, ¿cierto? Para ir empezando a, em, a generar como tal el movimiento por medio de los campos magnéticos, los cuales pues ya están definidos aquí en el momento de la energización. Entonces aquí vemos que a la bobina A le tenemos que generar un pulso, ¿cierto? Un pulso eléctrico que va a tener un voltaje determinado, ¿cierto? Y una corriente determinada.
y ese voltaje pues va a estar dado por el tipo de driver que maneje, ¿cierto? Entonces aquí este driver me va a decir cuánto va a ser ese voltaje y esa corriente que maneja. Entonces, pues va a estar muy de la mano de las características del motor, ¿no? Porque como lo vimos en las clases pasadas, el torque del motor y el movimiento del motor, la fuerza que va a tener el motor, pues depende mucho de la corriente que manejen en sus bobinados. Entonces, pues dentro del laboratorio, pues nos van a decir qué voltaje es el que manejan, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos ver ese voltaje en el laboratorio? Entonces, en este caso, en la parte inferior, eh, inferior derecha del laboratorio nos van a decir qué tipo de motor es y cuál es el voltaje nominal que maneja. Entonces, en este caso, es un motor de 5 voltios. Este voltaje lo tenemos que colocar en el registro de datos. Entonces, puedo ir llenando de una vez el registro de datos con el voltaje de del eh, el voltaje nominal de alimentación del motor unipolar. Bien, ahora pues vamos a definir, dentro de este registro de datos, vamos a definir cuántos pasos necesita para dar una vuelta y cuál sería el paso, ¿sí? Del motor dado en grados. Y eso lo vamos a poder ver por medio del dial de la placa, ¿no? De esta placa vamos a poder ver cuántos grados avanza por cada paso. Entonces, esos pasos pues están determinados por esto, ¿cierto? Por la cantidad de, de, de pulsos que se le dan a las bobinas y en qué momento se da esos pulsos a las bobinas. Entonces, para este paso simple, vamos a alimentar una, eh, un extremo de cada una de las bobinas a la vez. Entonces, primero alimentamos el extremo A de la bobina 1, ¿sí? Y luego, en el siguiente tiempo, ese tiempo pues está determinado por el controlador, ¿no? El tiempo 2, voy a alimentar el extremo B de la bobina 1. Entonces vamos a generar el pulso por ahí. Y lo que va a pasar es que se va a energizar ese extremo de la bobina y lo que va a suceder en el rotor es que va a empezar a girar, ¿cierto? Por las fuerzas de los campos magnéticos. Entonces, en este caso, se generó o se puede observar en la imagen que el rotor giró un cuarto de vuelta. Es para, digamos que es una imagen que nos puede definir cómo funcionaría, aunque no gira media vuelta el motor. Aquí pues por medio de esta imagen sí puedo determinar que los campos están interviniendo dentro del rotor y se genera esa fuerza para la rotación. Asimismo, en el paso 3 o en el tiempo 3 ya voy a cambiar la alimentación a la bobina 3, ¿cierto? A la bobina, perdón, 2 y el terminal C. Y esta parte de la bobina se va a energizar y lo que va a hacer es que va a cambiar la dirección de los campos y va a generar la siguiente rotación del motor. Asimismo, pues energizamos el último cablecito que nos quedaría ahí, que sería el terminal D de la bobina 2. Vamos a generar un pulso en el tiempo 4, ¿cierto? O en el paso 4. Y por lo tanto, digamos que ya
con esa rotación, lo único que quedaría para que el motor volviera a su posición inicial sería que se repitiera nuevamente el ciclo y empezara con el paso uno, ¿cierto? Porque ya ahí alimentaríamos cada una de las bobinas y para que el motor siga girando y siga a su posición inicial, pues tendríamos que energizar la bobina A, ¿cierto? Que sería volver al paso uno. Entonces, este driver lo que me va a generar es una cantidad de pulsos aquí por estos cablecitos, ¿sí? En determinados tiempos. Entonces, primero A, luego B, luego C, luego D, y vuelve y empieza. Primero A, luego B, luego C, luego D, así sucesivamente. ¿Qué es importante saber? Y lo vamos a ver en el ejercicio. No necesariamente este es el orden A, B, C, D, E. No necesariamente puede ser D, C, B, A, como lo vamos a ver en, en la, en el simulador. Pero pues tenemos que, como digamos, como nuestra labor como tal, es encontrar esa secuencia para que el motor empiece a trabajar. ¿Cómo podemos identificar las bobinas? Entonces, es el trabajo que vamos a realizar por medio del multímetro. Entonces, vamos a analizar cómo podemos identificar esas bobinas. Entonces, si ustedes observan aquí en el laboratorio, el motor que vamos a analizar en un principio es el motor unipolar y ese motor unipolar tiene 5 cables, ¿cierto? Entonces, primero voy a identificar las bobinas del motor unipolar y para eso voy a dar clic sobre el multímetro y voy a medir o voy a colocar el multímetro en ohmios para poder medir la reactancia inductiva de la bobina, ¿no? Entonces tenemos aquí la bobina y la idea es que con este multímetro coloquemos las puntas en cada uno de los extremos de la bobina y podamos determinar una medida en ohmios, ¿cierto? Entonces, esto, digamos que nos va a determinar una medida total, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el total de esta medida son 100 ohmios. 100 ohmios el total de esta bobina, de extremo a extremo. Pero ustedes saben que para los motores unipolares tiene un común, ¿cierto? Entonces, la medida entre los extremos de la bobina da 100 ohmios y la medida entre el común y cada uno de los extremos, o cada uno de los extremos, perdón, me va a dar la mitad. Entonces aquí me tiene que dar 50 ohmios y por acá me tiene que dar 50 ohmios. Esto es un ejemplo, ¿no? Lo vamos a identificar ahorita con las medidas. Entonces, ¿cómo podemos ver esas medidas? Entonces vamos a tomar el multímetro y vamos primero a identificar eh, la primera bobina. Entonces la primera bobina va a estar definida por la medida que, que realicemos para identificar cuál es el ohmiaje de esa bobina, ¿cierto? Entonces, si yo conecto, por ejemplo, el cable rojo, aquí voy a conectar el cable rojo, y el cable azul, listo, el cable rojo y el cable azul, voy a determinar que la medición es cero, ¿sí? Quiere decir que entre esos dos cables no hay conexión, no hay conectividad, o sea, no corresponden a la misma bobina. A diferencia de si cojo el cable
rojo y el cable verde y me va a dar una medición, vea. Sin quererlo, me dio la misma medición que habíamos analizado ahorita. Entonces, en este caso, me dio una medición de 100 ohmios. Entonces, ahí puedo identificar que esos dos cables pertenecen a la misma bobina, pero todavía no sé si esos son los dos extremos o alguno de ellos es el común. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuál es el común? Entonces, tendría que coger los otros cables que me quedan por medir, que sería el cable azul, que ya determinamos que no pertenece a la misma bobina que el rojo, el cable negro y el cable amarillo, ¿cierto? Entre estos dos últimos que quedan entre el negro y el amarillo, me tiene que dar una medición con el cable rojo. Entonces vamos a analizar eso. Entonces voy a coger el cable negro y lo voy a conectar aquí con el cable rojo. No me dio ninguna medición. ¿Qué quiere decir eso? Que el cable negro tampoco pertenece a esa bobina. El único que me queda es el amarillo. Entonces vuelvo y mido el cable amarillo, perdón, vuelvo y mido el cable rojo con el cable amarillo y determino que la medida, ¿sí?, es la mitad, ¿cierto?, de la medida que me dio entre el cable rojo y el cable amarillo. ¿Qué quiere decir eso? En palabras castizas, que aquí tengo la bobina, ¿cierto? La bobina. Y un extremo es el cable rojo, o sea, sería el extremo A. El otro extremo es el cable verde, que sería el extremo B, ¿cierto? Y en la mitad está el común, que sería el cable amarillo, que sería el común para ambos motores, ¿cierto? Entonces ahí ya puedo identificar cuál sería el orden, ¿cierto?, de las bobinas, el orden para poderlo cablear. Entonces, ya cuando encuentro el orden, ¿sí?, y sé cuál es la medida de las bobinas, entonces, pues puedo proceder a realizar la conexión en el driver. Entonces, en este caso quedaría que este sería el extremo A, este sería el extremo B, el C, el D, y el amarillo sería el común, ¿cierto? O la referencia. Entonces, este sería el común. Ahora, pues voy a proceder a realizar la conexión en el driver. Entonces, para hacer la conexión en el driver, me salgo de la medición en el multímetro y voy a conectar aquí el driver. Entonces, decíamos que el cable amarillo es el común, el cable rojo es el extremo A de la primera bobina, el cable verde es el extremo B de la primera bobina, el cable azul es el extremo C de la segunda bobina y el cable D es el extremo D de la segunda bobina. Entonces ahí ya realicé la conexión. Y lo siguiente que me queda hacer es, si ustedes observan acá, ya los cables están conectados, ¿cierto? Lo siguiente sería prender la fuente para poder identificar la secuencia en el, en el driver. Entonces, antes de encender la fuente, la tengo que calibrar al voltaje nominal del motor. Entonces, con estos botones de más y menos, puedo ir subiendo el voltaje. Lo voy a subir hasta el voltaje que me dice el voltaje nominal del motor. Y ahí sí enciendo el motor. Lo enciendo a 5 voltios, ¿cierto? Esa sería la alimentación hacia el motor. Y observo que ya se encendió
pantalla de configuración del driver. Antes de comenzar a hacer la configuración de la secuencia, voy a hacer un paréntesis acá para explicarles que en la vida real, pues no vamos a encontrar el driver del motor paso a paso con una pantalla, ¿no? Se supone que dentro de la configuración del driver, por ejemplo, aquí ya en una imagen, en la vida real de un driver de un motor paso a paso, eh, ya viene configurada la secuencia de trabajo. Esa viene configurada acá. Si ustedes ven acá, es cómo se determina el, la secuencia de pasos. Y lo que hace el driver es únicamente generar esa secuencia de pasos. Lo que vamos a hacer ahorita en el simulador es colocar esa secuencia, pero es para que ustedes entiendan cómo es el funcionamiento del motor paso a paso. Entonces, como lo que conectamos ahorita es un motor unipolar, ¿cierto? Entonces voy a hacer la configuración de ese motor, de esa secuencia de motor. ¿Cómo la voy a hacer? La voy a hacer según el tipo de salidas de esos pasos, ¿sí? O esas secuencias de pasos. Entonces está primero la paso simple, paso doble y medio paso. Ya vamos a ir explicando cada uno de ellos, ¿cierto? Vamos a empezar pues el paso más sencillo, el que acabamos de ver en la presentación, que sería el paso simple. El paso simple corresponde a la alimentación de eh, las bobinas una a la vez, ¿cierto? Tal cual como lo vimos acá. Entonces alimentamos primero la bobina A, luego la bobina B, luego la bobina C y luego la bobina D. Vamos a mirar si esa es la configuración para este motor entonces sería primero la bobina A, luego la bobina B, luego la bobina C y luego la bobina D para los cuatro pasos. Para saber si esa es la secuencia, yo podría darle aquí una cantidad de pasos, ¿sí? 1, 2, 5, 10, 20, los que yo quiero, ¿cierto? Pero pues para tener una medida de cuánto es el movimiento del motor, voy a trabajar con múltiplos de 10, ¿cierto? Entonces voy a trabajar 10 pasos en un principio. Le voy a dar ahí 10 y le voy a dar iniciar. Entonces, si el motor tiene ese movimiento, ¿cierto? Tiene ese movimiento en el que va de un lado para otro, quiere decir que esa no es la secuencia de conexión de las bobinas, ¿cierto? Entonces, tengo que encontrar la secuencia para que el motor gire en un solo sentido los 10 pasos, ¿sí? Quiere decir que si cada paso corresponde a 10 grados, él se va a mover 10 posiciones, 10 pasos y va a llegar eh, hasta la cantidad de grados de los 10 pasos, ¿cierto? Entonces esos pasos los estoy haciendo aquí con flechitas, ¿cierto? Aquí sería el paso 9 y por aquí sería el paso 10. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendría que haberse corrido todo esto. Todavía no he identificado cuánto se mueve, pero sí tendría que moverse al menos y podríamos observar la rotación. Entonces, como esa no es la secuencia, tengo que determinar otra secuencia para ese mismo paso. Entonces, vamos a determinar otra secuencia. Vuelvo y entro. Esta ya no es la secuencia, entonces eh, vamos a probar cómo está en la diapositiva de la presentación, que sería primero D, ¿sí? Luego C, luego B y por último A, ¿sí? Entonces cambié la secuencia, pero observen ustedes que estamos alimentando un extremo a la vez por cada una secuencia de pasos. Si el motor se mueve continuo,
los 10 pasos, quiere decir que esa es la secuencia adecuada. Probablemente ustedes cuando utilicen un driver normal, ¿sí?, y no sepan esa secuencia de pasos, tendrían que intercambiar aquí los cablecitos para poder identificar bien cómo sería el paso. Pero por lo general, digamos que están definidos aquí ya viene el driver definido con el motor, y si ustedes observan bien en el manual de instrucciones de estos drivers, les va a decir cómo conectar el motor. Esto es simulando que no tenemos esa secuencia, ¿no?, que no tenemos esa información. Entonces voy a iniciar esa secuencia de esta forma. Primero la bobina D, el extremo de la bobina 2D, luego el extremo de la bobina 2C, luego el extremo de la bobina 1B y luego el extremo de la bobina 1A. Le doy iniciar y ya observo que él se movió los 10 pasos, ¿sí?, los 10 pasos consecutivos, y sí se generó un movimiento de rotación sobre el eje del motor, el cual ya puedo ir midiendo, ¿cierto? Entonces, puedo observar, ¿sí?, el movimiento que tuvo el motor en 10 pasos. Entonces, la aguja del motor en el dial de la base me está mostrando 18 grados. 18 grados. Quiere decir que en 10 pasos se movió 18 grados, ¿cierto? Si quiero determinar cuánto equivale cada uno de los pasos, tendría que dividir estos 18 grados entre los 10 pasos que se dieron, ¿cierto? Y eso me da una medida de 1.8 grados por cada paso. Entonces, esa es la medida que corresponde a cada uno de los pasos en grados que tiene el movimiento del motor. Esa medida la tenemos que colocar aquí en el registro de datos. Entonces, en el registro de datos nos pide cuánto es el desplazamiento por paso. Entonces, ya sé cuánto es ese desplazamiento. 1.8 grados, ¿sí? Aquí está el puntico que significa grados, ¿cierto? Aquí al lado, grados. Ahora, ¿cuál es el otro dato que me piden? Me piden cuántos pasos son necesarios para dar una vuelta completa del motor. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Bueno, no sé cómo sacarlo. Voy aquí a las ecuaciones del laboratorio y me dice, vea, para usted calcular cuántos pasos da en una vuelta, lo que tiene que hacer es dividir los 300 grados que tiene una vuelta, 360 grados que tiene una vuelta, entre el grado de desplazamiento que tiene cada uno de esos pasos, que en este caso sería 1.8 grados. Si hago esa división, me da que la cantidad de pasos para dar una vuelta completa o para completar los 360 grados son 200 pasos. 200 pasos tengo que darle al motor para que dé una vuelta completa. Vamos a comprobarlo. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Aquí en el driver o en el controlador voy a colocar los 200 pasos. Pero como ya le había dado 10, entonces le tengo que restar estos 10 para ver si vuelve a cero, ¿cierto? Entonces lo que hago es no darle los 200 pasos, sino 190, que sería la resta de estos 200 menos los 10 que ya le había dado. Y voy a mirar que el motor se ubique nuevamente en
el grado cero. Entonces le voy a iniciar y él va a empezar a desplazarse. Si vuelve a la posición cero, quiere decir que los 200 pasos sí equivalen a los 360 grados de rotación del motor. Entonces ahí están dando los pasos y tiene que parar en cero. Si no para en cero, quiere decir que no hice bien la ecuación, que no hice bien el cálculo. Listo. Ahí paro en cero, ¿cierto? Entonces ahí puedo determinar que con 200 pasos da una vuelta. Entonces ahí sí coloco esto y digo que para dar una vuelta se necesitan 200 pasos. Verifico y efectivamente ya están los datos del motor unipolar. Eso ustedes lo pueden hacer con cualquiera de los pasos, ¿no? De las configuraciones de las secuencias. Y, pero digamos que la idea, como es aprender, vamos a mirar cómo funciona este paso doble y este medio paso. Entonces vamos a hacer esta configuración de paso doble. Y en esta configuración, la idea es que ya no realicemos la, la secuencia con una sola extremo de cada una de las bobinas, sino que tenemos que energizar dos extremos de las bobinas. Entonces, se va a energizar primero dos, luego otros dos y luego otros dos. ¿Sí? Y eso me daría un paso doble, se llama paso doble, porque se energizan dos bobinas, pero el movimiento va a ser igual en grados, ¿sí? Va a ser igual en grados. Entonces, eh, aquí dentro de la presentación vamos a ver cómo sería esa secuencia de paso doble. Entonces, con el paso doble activamos dos bobinas al mismo tiempo, con la cual hacemos que el campo magnético más potente sea atraído al motor. Entonces, el paso doble genera un poquito más de fuerza, pero el mismo movimiento, ¿cierto? Y, y lo que hacemos en este caso, lo vamos a observar aquí en la gráfica, es que ya no energizamos una sola bobina, ¿sí? Ya no vamos a energizar una sola como la teníamos antes, sino energizamos dos. Y si ustedes observan, ya la flechita del rotor no se ubica en cada una, apuntando hacia cada una de las bobinas, sino al intermedio de las dos, ¿cierto? Porque las dos están ejerciendo un campo sobre el rotor. Entonces, cuando se energizan estas dos, él va a generar un movimiento, ¿sí? Que va a hacer la tracción sobre estas dos bobinas. Entonces, para ello necesitaría generar un pulso por la bobina, por dos bobinas, ¿no? En este caso sería los dos extremos de la bobina A y la bobina B. Entonces, en ese caso se está generando un campo mayor acá en este extremo y es lo que va a traer el rotor. Luego podríamos energizar el extremo B y el extremo C, ¿cierto? Entonces, en este caso, estaríamos energizando esta de acá y esta de acá. Entonces, el rotor ya se está moviendo de igual forma, el mismo movimiento, la misma cantidad de giro, pero eh, solo vamos a energizar dos bobinas, ¿cierto? Entonces, para el segundo paso, estamos energizando la bobina B y la bobina C. Entonces, aquí vamos a colocar el pulso. Aquí energizaríamos en el tercer paso, energizaríamos la bobina C y la bobina D. Entonces serían estas dos.
y el movimiento sería este de acá. Y por último quedaría la bobina, el extremo de la bobina A y el extremo de la bobina D. Esto es de acá. Y el movimiento sería acá. Y para volver a empezar con el movimiento, pues tendríamos que volver a energizar la bobina A y la bobina B. Y así continúa la secuencia de rotación del motor. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Profe, pues usted ahorita dijo pues cuando estaba haciendo el cableado, dijo que de la bobina uno el extremo era A y B, y de la bobina Sí. 2 C y D. Pero ahorita está Sí. diciendo que la bobina A, la bobina B, la bobina No, C, no, la no, bobina D. son los extremos, son los extremos. En realidad son dos bobinas únicamente. O sea, tenemos aquí la bobina, una bobina y dos bobinas. Ah, ¿Sí? ok. Este sería el extremo A, el extremo B, el extremo C y el extremo D. Así están. Ahora, ¿qué va a pasar cuando le genere un pulso por aquí, por A y por B? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Genero alimento, la bobina, ¿cierto? Con voltaje, y ese voltaje lo vamos a ver reflejado aquí en el campo magnético del motor, ¿cierto? Entonces, si sumo estos dos voltajes, ¿sí? Si sumo el voltaje del extremo A con el voltaje del extremo B, voy a tener un mayor campo, ¿cierto? Y es lo que yo les decía, tiene igual es rotación, pero voy a tener un mayor campo, alimentando dos bobinas al mismo tiempo. ¿Eso en qué se va a ver reflejado en el motor? En el que puedo tener un mayor torque sobre el eje, sobre el rotor, ¿cierto? Sobre la rotación del motor. Entonces, este tipo de secuencia se utiliza cuando requiere un poquito más de fuerza sobre el motor, teniendo, digamos, la misma capacidad eh, de control de movimiento sobre el motor. Ahora, ¿qué pasa si alimento dos extremos de dos bobinas que no son diferentes, ¿cierto? Pues va a haber una alimentación acá de voltaje, pero ese voltaje va a ser sumado entre los dos aquí, entre la bobina A y la bobina B, por ejemplo, en este caso, en el paso 2 que tenemos acá, ¿sí? Y lo que va a pasar es que el rotor, como son imanes, ¿cierto? Que tienen un campo magnético ya definido, ¿sí? Y una polaridad ya definida, ellos se van a ir o se van a direccionar en donde vean el mayor cantidad de campo magnético que es ejercido sobre la bobina. Entonces, en este caso, se ubicarían aquí en este extremo, porque es a donde está el mayor campo de la bobina. Y por eso aquí observamos la rotación sobre el motor, ¿cierto? De cómo se está influenciando esa energización de los extremos de las bobinas sobre el campo del rotor. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, No, profe. listo, César. Entonces vamos a observar esa secuencia acá, ¿cierto? Entonces, como ya vemos en la secuencia de paso sencillo, tenemos que empezar con D. Entonces vamos a alimentar primero C y D, luego C y B, luego B y A, y por último A y D. Vamos a alimentar dos bobinas al mismo tiempo, ¿cierto? En la misma secuencia de tiempo. Y vamos a dar también los 10 pasos. Y vamos a observar el movimiento del motor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, energizando con el paso doble, se movió lo mismo que con el paso sencillo, ¿cierto? Se movió 18 grados.
Entonces, ¿qué conclusión podemos determinar? Que tiene el mismo movimiento, ¿cierto? Por paso. Tiene el movimiento por paso de 1.8 grados. ¿Qué gané con el paso doble? Gané fuerza sobre el motor. Gané torque, perdón. O sea, va a tener más fuerza el motor si energizamos con paso doble. Pero va a tener la misma cantidad eh, el mismo desplazamiento, perdón, de 1.8 grados por cada paso. Ahora, si hacemos la configuración con unipolar de medio paso, esta configuración unipolar de medio paso se va a tener 8 tiempos. 8 tiempos. ¿Cierto? El tiempo 1 o el paso 1, del paso 1 al paso 8, y luego se repite. Entonces vamos a ver esa secuencia, cómo sería eh, en los extremos de las bobinas del motor. Entonces por aquí tengo ya el paso doble, el medio paso, perdón, y voy a observar cómo sería esa secuencia de conexión. Entonces, en esta secuencia vamos a energizar primero, en el primer instante de tiempo, en el tiempo 1, vamos a energizar únicamente el extremo A, este de acá, de la bobina 1. Para el segundo paso, o el segundo instante de tiempo, lo que vamos a hacer es energizar la bobina A, el extremo de la bobina 1, el extremo A de la bobina 1 y el extremo B de la bobina 1, ¿cierto? Que serían estos dos de acá. Y si combinamos el paso sencillo y el paso doble que teníamos acá, que explicamos acá, podemos observar que en el medio paso sí se está moviendo la mitad el rotor, ¿sí? La mitad del paso. Por eso se llama medio paso, porque en esta rotación se va a mover la mitad de lo que equivale cada uno de los pasos. Para el tiempo 3, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces, para el tiempo 3, ya voy a dejar de energizar A, ¿cierto? Y voy a energizar únicamente el extremo B de la bobina 1. Quiere decir que sobre este extremo de la bobina es que va a haber la mayor cantidad de campo. Y puedo observar la rotación del motor acá. Para el tiempo 4, el T4 o el paso 4, voy a alimentar la bobina B, del extremo de la bobina 1, B, y voy a alimentar el extremo C de la bobina 2. Para el tiempo 4, para el tiempo 5, perdón, voy a alimentar únicamente el extremo C de la bobina 2. Para el tiempo 6, voy a alimentar el extremo C de la bobina 2 y el extremo D de la bobina 2. Tiempo 7, solo la bobina D. Y el tiempo 8, la bobina D y el extremo de la bobina 2D y el extremo de la bobina 1A. Entonces va a tener esa secuencia. Si ustedes observan esta secuencia sería algo así, como en escalón. Y vuelve y comienza para poder dar el giro, continuar con el sentido de giro del motor. Vamos a hacer esa configuración aquí en el simulador. Entonces, voy a darle aquí unipolar, medio paso,
voy a encontrar los 8 pasos, ¿cierto? Aquí en este simulador, ahora sí, digamos que dentro de la denominación del motor, ¿cierto? Están invertidas los extremos, ¿cierto? Entonces, está el extremo D, primero el D, luego el C, luego el B, luego el A. Entonces, vamos a hacer lo que encontramos en la tabla, comenzando con la bobina A. Entonces, en el primer instante de tiempo está la bobina A, en el segundo va a estar la bobina A y la B, luego va a estar únicamente la B. Entonces vamos a colocarlo acá. Primero la A, luego la A y la B, luego únicamente la B, luego la B y la C, luego únicamente la C, luego la C y la D, luego únicamente la D y por último quedaría la D y la A. Esa sería la secuencia que tenemos en esta tabla, ¿cierto? Primero la A, luego la A y la B, luego únicamente la B, luego la B y la C, luego la C, luego la C y la D, luego únicamente la D y por último la D y la A. Así está configurada en esta tabla y así la tenemos en la secuencia de trabajo acá. Entonces vamos a darle los 10 pasos para poder determinar cuánto es el movimiento. Entonces, bueno, aquí el problema era que teníamos ya los 18 grados que colocamos del motor pasado, ¿cierto? Teníamos que haber identificado y darle la vuelta completa con la otra configuración. Para hacer eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar la vuelta completa con el paso doble, con el paso completo. En este caso, serían 18 grados, ¿cierto? Que se movió ahorita, más 9 grados, perdón, 18 grados que tenía antes, más 9 grados que se movió ahorita, que sería el medio paso, me da 27 y ese sería los grados que tendría que estar midiendo ahorita el motor, ¿cierto? Entonces voy a mirar si es 27. Entonces, efectivamente, puedo observar que está en 27 grados. ¿Cierto? ¿Por qué 27 grados? Porque es que en el paso doble ya se había movido 18 grados. Y en el medio paso, para los 10 pasos que le dimos dentro de la programación, se movió únicamente 9 grados. Entonces, 18 que ya teníamos, más 9 del medio paso, me dan los 27 que se movió, que es lo que está midiendo, ¿cierto? Ahora, para que dé la vuelta completa, serían 400 pasos, ¿cierto? Que sería el doble, que 400 pasos, perdón, no grados, sino 400 pasos. Que sería el doble de lo que habíamos, calculado. Eh, en el paso sencillo. Entonces, 400 pasos menos 27 me da 163. Entonces, perdón, 360 y 200 menos 27 y 163. Entonces, si le vuelvo a dar 200,
363, perdón. Si le doy 363, tendría que volver aquí a 0, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si eso es correcto o no. Entonces vamos aquí, medio paso, y le damos 163. 363, perdón, para completar los 400. Y le damos iniciar. Y ahí se va a empezar a mover. Y tiene que quedar en Profe, 0. creo que era 373. Sí, pero creo que queda en 10 grados ahorita. Sí. Quedaría en 350, ¿cierto? Bueno, quedaría en 351. Vamos a observar si están muy pilosos. Parece una Haciendo los ruleta. cálculos. Profe, pero, o sea, si entre más torque disminuye la velocidad, ¿no? En estos motores, el control de la velocidad está dado por el pulso generado por cada uno de la alimentación de la bobina, ¿cierto? Entonces es diferente a como teníamos la configuración del, del motor de corriente continua, ¿cierto? Y es diferente. Entonces, tenemos que pues, determinar si digamos que eso depende es de la cantidad de pasos acá, de la frecuencia en la cual se dé estos tiempos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para dar esta frecuencia de pasos entre T1 y T2, por ejemplo, es no sé, de 1 Hz, ¿cierto? Entre cada uno de esos pasos, entre cada uno de esos pulsos. ¿Qué quiere decir? Que por cada pulso se va a demorar 1 segundo. Pero si la frecuencia es de, por ejemplo, 10 Hz, sería dividir el segundo entre 10, que sería 0.6 segundos por cada movimiento, por cada paso. Y así va aumentando dependiendo de la cantidad de velocidad en la cual se están generando estos pasos. Entonces hay motores que son muy rápidos de paso a paso, es por la cantidad por la velocidad del driver, ¿cierto? Entonces el driver me puede dar una frecuencia de 100 Hz, quiere decir que dan 100 pulsos por 1 segundo. Entonces ahí sí voy a poder ver que ese motor se mueve muy rápido. En este caso, la frecuencia no la estamos determinando acá en esta, en esta configuración, sino estamos determinando es únicamente el, el, la cantidad de pasos que está moviendo el motor, ¿cierto? Bueno. Sí, señor, Entonces, gracias. si tuviera o sea, si pudiéramos determinar también en el controlador esa frecuencia, pues también la podríamos cambiar y así ustedes pudieran ver que el motor se mueve más rápido, ¿no? Bueno. Por último, nos va a quedar la configuración del siguiente motor. Entonces, para poder configurar el otro motor, pues quitan el motor unipolar y colocan el motor bipolar. Este motor bipolar va a tener otra voltaje, entonces ese voltaje lo van a poder ver acá y lo pueden ir colocando de una vez en el registro de datos.
Entonces este se va a alimentar a 9 voltios. 9 voltios. Y tenemos que determinar el desplazamiento por cada paso y la cantidad de pasos. Entonces, esa eh, configuración la habíamos visto aquí cuando ingresamos a Territorion, habíamos visto esa configuración. Voy a entrar al contenido del curso y voy a mostrarles el miércoles en donde vimos esa configuración. Se salió de Territorion. Profe, discúlpeme, sino que se quedó la pantalla congelada. Desde la explicación de la polaridad del motor. Aquí yo estoy viendo acá en dos pantallas, en la pantalla del celular y en la pantalla y está funcionando bien. No sé si los otros compañeros nos pueden. Yo sí Yo veo, estoy profe. viendo bien, profe, ahí el ¿Sí? territorio. Ahí. Ah, bueno. Entonces soy yo. Ya me salgo. Y ya entrar. Sí, toca ingresar nuevamente, Mario. Bueno, entonces les decía que entramos aquí al contenido del curso. Entramos a fases del proyecto, evaluación, segundo trimestre del 2021, material de estudio, contenido temático, y por aquí vamos a encontrar el contenido temático de lo que estamos viendo en este trimestre, que son actuadores eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Voy a entrar a la actividad 2. Me escaché. Es la actividad 2. La actividad 2 motores. Y voy a entrar aquí a motor paso a paso. Entonces, pues esto lo explicamos la clase pasada. Ya explicamos la configuración de un motor unipolar y vamos a ver esa configuración que se tiene para este motor bipolar. Entonces, en este caso, esta sería la configuración que vimos para el motor bipolar, en donde tenemos únicamente 4 cables, ya no tenemos 5 cables como lo teníamos en el motor unipolar, pero sí tenemos que determinar la, digamos, la configuración de los cables de A, B y C y D de este motor, y luego colocar esa misma secuencia, pero la vamos a expresar en voltaje, en donde el 1 que está en esta tabla corresponde a un voltaje. Bueno, en este caso vamos a manejar una alimentación por cada uno de los extremos de las bobinas. Entonces, el 1 va a corresponder al voltaje positivo. Entonces, en este caso, estamos trabajando con 9 voltios. Fue una Entonces, pregunta, o sea que ahí desaparece el cable común del común. sí. Ahí ya no hay común. Aquí solo vamos a tener los 4 extremos de cada una de las bobinas. Y vamos a cambiar es la configuración. Ya no vamos a colocar voltaje 1 y 0, sino vamos a colocar voltaje 9 voltios y en la cierre como tal, en el voltaje de referencia vamos a colocar menos 9 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad la alimentación de este motor está dada por 18 voltios. 18 voltios.
Entonces, eso lo vamos a ver aquí en la configuración del motor una vez lo conectemos. ¿Listo? Entonces, ese pulso va a estar dado por un voltaje positivo y un voltaje negativo. Esto para que ustedes observen esto que tenemos acá, por lo tanto voy a dejar esta pantalla aquí activa para cuando hagamos la configuración de la secuencia. ¿Listo? Profe, entonces la fuente de alimentación tiene que ir a 18 y no a 9. Bueno, ya les explico. Entonces, vamos a primero identificar los cables, ¿cierto? Entonces vamos a identificar los cables de las bobinas, vamos a identificar cuál corresponde a cada una de las bobinas. Entonces, en el motor unipolar era rojo y verde una bobina y azul y negro otra bobina. Vamos a ver si este motor tiene la misma configuración. Entonces, encendemos el multímetro y vamos a medir la resistencia. Entonces, efectivamente, este me da un valor de 110 ohmios. Quiere decir que esta es una bobina y pues el otro sería la otra bobina, ¿sí? Entre azul y negro. Si coloco entre azul y verde o azul y rojo, pues no me tiene que medir nada. Vamos a probarlo. Entre azul y verde no me tiene que dar ninguna medición, ahí me da 0, ¿cierto? Y entre rojo y negro, pues nada, ¿cierto? Entonces ya sé cuáles corresponden a la primera bobina y a la segunda bobina. Entonces en este caso la primera bobina sería rojo, verde, la primera bobina, perdón, rojo, verde, la segunda bobina y azul, negro. Listo. Entonces voy a hacer esa conexión aquí en el controlador. Entonces, A corresponde a rojo, B corresponde a verde, C corresponde a azul y D corresponde a D. Voy a colocar la alimentación de la fuente. Voy a colocarla a 9 voltios y voy a encender aquí la fuente de alimentación. Aquí ustedes pueden observar que ya está conectado el driver, ¿cierto? Y vamos a hacer la configuración ya no unipolar, sino bipolar, ¿cierto? Entonces, aquí el voltaje, como yo les decía, está dado en voltaje positivo y en voltaje negativo. Esto es como tienen configurado como tal el controlador, ¿sí? Aquí en esta secuencia de trabajo. Entonces, lo que se realizaría sería cambiar en donde está 9 positivo, sería el 1, ¿sí? De aquí de la bobina, y en donde está 0, sería menos 9, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que dice el compañero sí es cierto. El voltaje tendría que estar dando 18 voltios entre extremo y extremo. Pero dentro de la configuración de la fuente, y la vamos a colocar aquí a 9 voltios. ¿Listo? A 9 voltios. Entonces, eso quiere decir que no trabajaríamos la referencia sobre 0 voltios, sino las referencias con menos 9 voltios. Esa es la diferencia. Bueno, entonces vamos a hacer esa misma configuración de aquí el motor bipolar y la vamos a hacer según esta tabla que ya tenemos acá. Entonces, aquí pueden observar que para el primer paso, este de acá, va a estar alimentada la bobina, el extremo de la bobina 1A
y el extremo C de la bobina 2. Entonces, estos dos van a tener 9 positivo. Voy a colocarlo aquí, 9 positivo. Y estos dos acá van a tener 9 negativo. Una vez les digo, otra vez les digo, esto es porque así está la configuración en el simulador, ¿sí? No necesariamente así lo encontramos en un driver normal de un motor paso a paso. Voy a cambiarle aquí. Está alimentada la bobina A y la bobina C. Luego, estaría alimentada la bobina A y la bobina D. Entonces, voy a hacer esa alimentación de esta forma. Entonces, aquí sería todo lo que le coloque punto va a ser voltaje 9 positivo. Entonces, por eso 9 positivo, 9 negativo acá, 9 negativo. ¿Sí? Ahora alimentamos la bobina, el extremo de la bobina 1B con el extremo de la bobina 2D. Entonces sería este de acá, este de acá, así. Y por último me queda en el paso 4 el extremo de la bobina 1B y el extremo de la bobina C. Sería negativo y por aquí negativo. Entonces, ¿cómo me queda la configuración? Pues como está determinado allá. Primero A y C en el primer paso, luego A y D en el siguiente paso, luego B y D en el paso 3, en la secuencia 3, y por último quedaría B y C, y así se repite la secuencia. Entonces esta sería la configuración que tienen para este motor. Vamos a determinar si esas son las secuencias, si es la secuencia de pasos. Entonces, igual que en el motor unipolar, yo voy a dar 10 pasos para poder determinar la, la cantidad de grados que se mueve el motor. Le voy a dar aquí iniciar. Y aquí ya puedo observar que pues el motor tuvo un movimiento mayor, ¿no? Entonces aquí puedo observar que la cantidad de grados es más o menos, ¿sí? Da o apunta al 75, ¿no? 75 grados. Pero 75, no sé, toca mirarlo bien, ¿no? 74. Creo que 74, profe. Sí, ¿Sí? 74, profe. Sí, profe, Bueno. 74. Bueno, pues cambiémoslo. ¿Sí? No lo coloquemos 75, sino 74. Entonces, 74 grados se mueve con 10 pasos, ¿cierto? 74 grados con 10 pasos. Para poder determinar cuánto es el movimiento por cada uno de los pasos, pues se hace la división y me da 7.4 grados por paso. Vamos a mirar si sí o si no. Entonces, aquí voy a colocar en desplazamiento, voy a colocar
7.4, ¿cierto? Ahora, si el desplazamiento es 7.4 y tengo que determinar cuántos pasos se dan una vuelta, pues tendría que dividir 360 grados entre 7.4, ¿cierto? Entonces voy a hacer esa división para poder colocar la cantidad de pasos que da en una vuelta. Entonces cierro acá y voy a hacer esa división. Sería, voy a borrar aquí lo que está en la pantalla, y sería la división. 360 grados que corresponden a una vuelta completa dividido entre 7.4. Igual a 48.64 pasos, ¿cierto? Vamos a mirar si con 7.5 me da un número más exacto. 360 dividido 7.5, 48 pasos. Y yo creería que es 7.5, pero sin embargo, dejémoslo como ustedes lo observaron ahí, ¿cierto? Que sería 360 360 dividido 7.4, 48.64. Vamos a mirar acá. .64. No. Ay, se salió el... Profe, pero ya tiene la mayoría de datos, ¿no? Sí, ya teníamos la mayoría de datos. Eso cambia, ¿cierto, profe? Cada vez. Yo creería que era 75 y era 48 pasos. Era 7.5 y era 48 pasos y ahí ya da la configuración completa. Sí, cada vez que uno ingresa al simulador y cambian los datos. Casi, profe. Bueno, vamos a ver. Sí, cambiaron los datos. Yo creo que a ustedes también les ha pasado esto. Vamos a hacer la configuración aquí rápidamente. Ya sabemos cómo es el orden. El voltaje son igual 9 voltios. Y la configuración acá pues es la misma que teníamos antes. No la voy a cambiar. Sí, creo que es así. Está. Primero B, A y D. Luego primero A y D y luego primero A y C y luego A y D. Tran, tran. Sí, así está. Luego B y D y luego B y C. Sí. Vamos a ver los 10 pasos.
Sí, efectivamente cambió. Y aquí está marcando 18 grados, creo, ¿cierto? Quiere decir que mm, es 1.8 grados por cada paso. Son 200 pasos para que dé la vuelta completa. Vamos a mirar aquí en el registro de datos. Entonces aquí sería 9 voltios, 200 pasos por cada vuelta y el desplazamiento sería 1.8. Este dato pues cambió en el momento en el que se reinició la... Pero de todas maneras vamos a darle ahí verificar. Sí, exactamente, sí, sí cambió. Y bueno, cuando terminen el motor bipolar, ustedes lo que van a hacer es contestar estas preguntas del blog de notas. Son 4 preguntas. La primera es cuál es la diferencia entre un motor unipolar y un motor bipolar. La segunda es la relación entre vueltas de un número de pasos de un motor. Entonces, ¿cuál es esa relación? La explican ahí en el blog de notas. ¿Cuál es la función principal del driver o del controlador del motor paso a paso? ¿Y en qué aplicaciones industriales se puede implementar los motores paso a paso? Contestan estas preguntas y una vez diligencien los datos, le dan generar reporte. En generar el reporte, pues les va a salir a ustedes estas preguntas conceptuales que tienen que ver con los dos motores. Ahí les dice que tienen dos motores, motor 1 que tiene una precisión de 18 grados por paso y un motor 2 que tiene una precisión de 1.8 por grados y van a contestar estas preguntas, 3 preguntas, y una vez contesten esas 3 preguntas, pues le dan terminar, generar el reporte y con eso terminan el laboratorio. Listo, muchachos. Entonces, ya con eso terminamos la explicación de lo que son motores paso a paso. Y no sé si hay alguna pregunta. No, profe. No, profe. Bueno, muchachos. Muchas gracias por, por la atención. Veo que estaban muy pendientes de la explicación y espero que, pues, que les rinda haciendo el laboratorio. Y el día miércoles nos veríamos para la explicación de cómo subir las evidencias en la plataforma. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Que descansen en este puente festivo. Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día miércoles. Muchas gracias a todos. Listo, profe, hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, que Gracias. estén muy bien. Listo, profe, gracias a usted. Hasta luego, que tenga buena tarde.